¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo el entretenimiento define nuestras vidas? No solo en cómo ocupamos nuestro tiempo libre, sino en cómo moldea la forma en que vemos el mundo, cómo pensamos e incluso cómo sentimos. En un mundo donde el ruido de las pantallas nunca cesa, ¿nos estamos olvidando de cómo escuchar nuestras propias voces interiores? Neil Postman, en su obra visionaria Divertirse hasta morir, nos lanza una advertencia que resuena aún más fuerte en esta era de información superficial. El entretenimiento, cuando se convierte en el eje central de una cultura, no solo distorsiona la verdad, sino que puede destruir nuestra capacidad de buscarla. Y lo peor de todo, no lo notamos. Imagina un mundo donde las noticias ya no son información, sino un espectáculo. Donde las decisiones políticas no se toman en función de la lógica, sino de quien puede ofrecer el mejor show. Donde la religión no conecta con el alma, sino con las luces y cámaras que prometen salvación instantánea. ¿Te suena familiar? Es nuestra realidad. En este video exploraremos cómo hemos llegado aquí, cómo la obsesión por el entretenimiento ha afectado áreas esenciales de nuestras vidas, y por qué es urgente recuperar el control sobre nuestras mentes y nuestras percepciones antes de que el precio sea demasiado alto. Porque, aunque no lo parezca, hay un costo oculto detrás de cada risotada fácil y de cada clic en la próxima distracción. Permíteme guiarte en este viaje de reflexión. Te invito a que abras los ojos, apagues por un momento el ruido externo y te preguntes, ¿quién está realmente dirigiendo mi vida? ¿Yo o la pantalla frente a mí? ¿Listo para descubrir la verdad que se esconde detrás del entretenimiento superficial? Quédate conmigo. Esto apenas comienza. El entretenimiento superficial no es inofensivo. No es solo algo que hacemos para relajarnos después de un largo día. Es un moldeador invisible, un arquitecto que, sin que lo notemos, da forma a nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. En su libro Divertirse hasta morir, Neil Postman describe cómo hemos permitido que el espectáculo no solo invada nuestras vidas, sino que las rediseñe desde sus cimientos. Pensemos en la política. Antes, el discurso político era una batalla de ideas, un espacio donde los argumentos eran el arma más poderosa. Hoy, sin embargo, las campañas no giran en torno a propuestas o debates profundos. Giran en torno a quien tiene la sonrisa más encantadora, el eslogan más pegajoso o el equipo de producción más costoso. El líder más carismático triunfa, no porque sea el más capaz, sino porque sabe cómo entretener. ¿Y la religión? ¿Qué ha pasado con el espacio sagrado de la fe? Muchas veces, los mensajes espirituales profundos se diluyen en servicios que parecen más conciertos que momentos de reflexión. La espiritualidad, que debería ser un refugio contra la superficialidad, también ha sido atrapada en la red del espectáculo. Lo divino se transforma en producto, y la conexión personal con lo trascendental se sustituye por fuegos artificiales emocionales diseñados para impresionar, pero no para transformar. La educación, un pilar fundamental de cualquier sociedad, no escapa a esta transformación. Aprender solía ser un proceso que requería esfuerzo, paciencia y compromiso. Pero en una era donde todo debe ser rápido y entretenido, el aula se convierte en un escenario donde los maestros compiten por captar la atención de mentes acostumbradas a la inmediatez. ¿Y qué sucede cuando el conocimiento se entrega en pequeñas dosis de entretenimiento? Perdemos la capacidad de profundizar, de cuestionar, de crear conexiones significativas entre ideas. Todo esto ocurre mientras aplaudimos, reímos y seguimos adelante, sin detenernos a reflexionar sobre lo que realmente estamos perdiendo. Porque el espectáculo nos distrae, nos anestesia, y mientras lo hace, nos roba algo invaluable, nuestra capacidad de pensar críticamente y de conectar con la esencia de lo que significa ser humanos. Pero, ¿por qué permitimos esto? ¿Por qué elegimos el camino de menor resistencia, aunque implique renunciar a nuestra profundidad como individuos y como sociedad? Quizás porque enfrentar estas preguntas es incómodo,
porque mirar más allá del espectáculo significa enfrentarnos a una verdad que preferiríamos ignorar. Sin embargo, ese es el primer paso para recuperar el control. ¿Estás dispuesto a darlo? Vivimos bajo la ilusión de que somos libres, de que tenemos el control sobre lo que consumimos, sobre nuestras elecciones. Pero, ¿es eso realmente cierto? Neil Postman nos invita a cuestionar esta creencia, a reflexionar sobre cómo la obsesión por el entretenimiento no solo nos distrae, sino que también manipula nuestras prioridades, nuestras emociones y, en última instancia, nuestra capacidad de pensar críticamente. La televisión, y ahora las redes sociales, se han convertido en los filtros a través de los cuales experimentamos el mundo. Todo debe ser empaquetado para capturar nuestra atención en segundos. Titulares impactantes, imágenes coloridas, frases simplificadas. ¿El resultado? Nos volvemos consumidores pasivos de información. Recibimos datos sin cuestionarlos, sin profundizar, sin conectar los puntos. Cuando todo está diseñado para entretenernos, perdemos la capacidad de distinguir lo importante de lo trivial. Las noticias se convierten en un desfile de catástrofes sensacionalistas y trivialidades irrelevantes, todas presentadas con el mismo nivel de dramatismo. Una crisis política global y un video viral de un gato comparten el mismo espacio en nuestro feed, y ambos compiten por el mismo recurso escaso, nuestra atención. Esto tiene consecuencias profundas. Sin pensamiento crítico, somos más fáciles de manipular. Somos menos propensos a cuestionar las narrativas que se nos presentan y más propensos a aceptar el statu quo. Las instituciones que deberían ser pilares de la verdad, la educación, la política, los medios, se adaptan a este nuevo paradigma. En lugar de desafiar nuestras mentes, buscan entretenerlas. Pero aquí está la ironía: mientras más nos entretenemos, más vacío nos sentimos. Porque el entretenimiento superficial no nutre, no nos desafía, no nos transforma. Es un alimento sin nutrientes, una constante distracción que nos impide mirar hacia adentro, hacia las preguntas que realmente importan. ¿Quién soy? ¿Qué significa vivir una vida con propósito? ¿Qué es lo que realmente importa en este mundo? Y quizás lo más inquietante de todo es que hemos llegado a este punto sin siquiera notarlo. Porque, como Postman señaló con aguda precisión, el poder del entretenimiento no radica en su fuerza para imponerse, sino en su sutileza para seducirnos. No es una invasión violenta. Es una lenta erosión de nuestra profundidad, una renuncia voluntaria a nuestra capacidad de pensar críticamente, todo en nombre de la diversión. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir cediendo ese control? O peor aún, ¿hemos perdido ya la habilidad de darnos cuenta de lo que hemos perdido? La respuesta depende de nosotros. Pero primero, debemos detenernos, mirar más allá del espectáculo, y recuperar nuestra capacidad de cuestionar, reflexionar y profundizar. Porque si no lo hacemos, ¿quién lo hará por nosotros? El impacto del entretenimiento superficial no se limita a la esfera personal. Cuando una sociedad deja de cuestionar, de reflexionar y de profundizar, el declive cultural se convierte en una consecuencia inevitable. La historia nos enseña que las grandes civilizaciones no caen por amenazas externas, sino por la erosión de sus valores fundamentales desde adentro. Y en nuestra era, ese agente erosivo es el entretenimiento desenfrenado, que anestesia nuestra conciencia colectiva. Pensemos en la cultura del espectáculo que nos rodea. Los libros, que solían ser ventanas hacia mundos desconocidos y herramientas para expandir nuestra mente, ahora compiten con producciones audiovisuales diseñadas para ofrecer gratificación instantánea. El arte, que alguna vez desafió al espectador a pensar y sentir profundamente, a menudo se ve reducido a tendencias virales que se consumen y se olvidan con la misma rapidez. En este panorama, el conocimiento profundo se convierte en un lujo, cuando debería ser un derecho.
Los diálogos significativos son reemplazados por debates polarizados que buscan entretener más que resolver. Y la cultura, en lugar de ser un reflejo de nuestra humanidad compartida, se transforma en un producto diseñado para generar clics, vistas y seguidores. Pero este problema no es únicamente externo. Somos parte de este ciclo. Cada vez que elegimos la distracción en lugar de la introspección, cada vez que preferimos el entretenimiento fácil a la reflexión profunda, contribuimos al declive. Y aunque esto pueda parecer abrumador, también significa que tenemos el poder de cambiarlo. El primer paso es reconocer nuestra responsabilidad individual. No podemos controlar lo que el mundo nos ofrece, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Podemos elegir apagar la pantalla y abrir un libro. Podemos decidir profundizar en lugar de simplemente consumir. Podemos recuperar el hábito de cuestionar lo que se nos presenta, de buscar más allá de lo evidente, de conectarnos con lo que realmente importa. Es un acto de resistencia, sí, pero también un acto de esperanza. Porque cada pequeño esfuerzo por reconectarnos con nuestra profundidad, con nuestra humanidad, suma. Y es en esas pequeñas elecciones diarias donde comienza el cambio. No será fácil. Vivimos en un mundo diseñado para distraernos, para mantenernos ocupados, para evitar que nos preguntemos demasiado. Pero precisamente por eso, cada acto de reflexión, cada momento de cuestionamiento, es un acto revolucionario. ¿Estamos dispuestos a asumir esa revolución? ¿A defender nuestra capacidad de pensar, de sentir, de conectar con lo que realmente somos? El cambio comienza con una decisión, y esa decisión está en nuestras manos. La pregunta es, ¿qué elegiremos? Si hemos llegado hasta aquí, significa que, en algún nivel, entendemos que algo está mal. Que esta obsesión con el entretenimiento no es tan inocente como parece. Pero, ¿cómo podemos recuperar el control? ¿Cómo podemos desatar las cadenas invisibles que nos mantienen atrapados en este ciclo de distracción constante? La respuesta, aunque simple en teoría, requiere valentía. Debemos aprender a desconectarnos del ruido para reconectarnos con lo esencial. Neil Postman nos recuerda que el cambio cultural no ocurre a través de grandes gestos, sino de pequeños actos individuales que se acumulan con el tiempo. Es hora de transformar nuestro consumo en conciencia, de cambiar la pasividad por acción. Comencemos con la pregunta más básica: ¿cómo usamos nuestro tiempo? Cada hora que pasamos frente a una pantalla es una hora que no dedicamos a reflexionar, a leer, a aprender algo nuevo, a conectarnos con las personas que nos rodean. No se trata de demonizar la tecnología o el entretenimiento, se trata de encontrar un equilibrio. De preguntarnos, ¿este contenido me está nutriendo o simplemente me está entreteniendo? El siguiente paso es recuperar nuestra capacidad de atención. En un mundo que nos bombardea con estímulos constantes, el acto de enfocarnos se ha convertido en un desafío. Pero es precisamente en la atención donde reside nuestra capacidad de pensar críticamente, de conectar ideas, de imaginar un futuro mejor. Podemos empezar por dedicar tiempo a actividades que requieren paciencia, leer un libro, escribir nuestras reflexiones, escuchar activamente a alguien sin mirar el teléfono. También es vital recuperar el diálogo. En lugar de dejarnos llevar por los debates superficiales y polarizantes que dominan los medios, busquemos conversaciones que nos desafíen, que nos inviten a pensar y a crecer. Preguntemos más y juzguemos menos. Escuchemos para comprender, no para responder. Porque es en esos espacios de intercambio auténtico donde encontramos el verdadero aprendizaje. Y, finalmente, no olvidemos la importancia de la introspección. En un mundo que constantemente nos empuja hacia afuera, hacia lo externo, necesitamos momentos de silencio para mirar hacia adentro. Reflexionar sobre nuestras creencias, nuestros valores, nuestras elecciones. Preguntarnos, ¿estoy viviendo según lo que creo importante o estoy siguiendo el ritmo que otros han marcado para mí?
El camino hacia una sociedad más consciente no será fácil, pero es posible. Y empieza aquí, ahora, contigo. Cada elección cuenta. Cada vez que optamos por la profundidad en lugar de la superficialidad, estamos contribuyendo a un cambio que va más allá de nosotros mismos. Estamos sembrando las semillas de una cultura que valora el pensamiento crítico, la empatía y la humanidad. Porque, al final, no se trata solo de lo que vemos en nuestras pantallas. Se trata de quienes somos cuando no las estamos mirando. ¿Qué encontraremos en ese silencio? ¿Qué descubriremos en ese espacio? Solo hay una manera de saberlo. Nos encontramos en una encrucijada. Podemos seguir el camino fácil, aquel donde el entretenimiento superficial guía nuestras vidas, adormece nuestras mentes y define nuestras prioridades. O podemos elegir el camino más desafiante, pero infinitamente más enriquecedor, el camino de la reflexión, de la conexión auténtica, de la búsqueda incansable por entender el mundo y a nosotros mismos. Este no es un llamado a rechazar el entretenimiento, sino a usarlo con sabiduría. Las herramientas que hoy dominan nuestra cultura, la televisión, las redes sociales, los medios de comunicación, no son intrínsecamente malas. Su poder radica en cómo decidimos emplearlas. ¿Serán vehículos para la distracción o para la transformación? La respuesta depende de nosotros. Imagina un mundo donde las pantallas no solo nos entretienen, sino que también nos educan y nos inspiran. Un mundo donde las conversaciones no son ruido superficial, sino puentes hacia la comprensión mutua. Donde el tiempo frente a un libro, una obra de arte o una conversación profunda tiene tanto valor como cualquier tendencia viral. Ese mundo no es un ideal inalcanzable. Es una posibilidad que comienza con nuestras elecciones diarias. Cada vez que apagamos el ruido y nos permitimos reflexionar, estamos dando un paso hacia ese futuro. Cada vez que cuestionamos lo que se nos presenta, que elegimos profundizar en lugar de consumir, estamos reclamando el poder que como individuos tenemos para dar forma a nuestra cultura. Es un proceso lento, pero es posible. Neil Postman nos advirtió de los peligros de una sociedad obsesionada con el entretenimiento, pero también nos dejó una esperanza implícita: podemos cambiar el rumbo. La pregunta no es si el entretenimiento superficial seguirá existiendo, es si nosotros elegiremos ser sus víctimas o sus arquitectos conscientes. Hoy, te invito a que te detengas, a que observes el espectáculo que te rodea y a que decidas conscientemente cómo participar en él. Porque, al final, no se trata de desconectarnos del mundo, sino de conectarnos de una manera más significativa. Se trata de recuperar el control de nuestras mentes y de nuestras vidas, para que podamos ser no solo espectadores, sino creadores de una realidad más profunda y auténtica. Este video no pretende ofrecer verdades absolutas. Lo aquí expuesto es una invitación a reflexionar, una perspectiva entre muchas posibles. Cada uno de nosotros es libre de interpretar, cuestionar y decidir cómo vivir en este mundo moldeado por el entretenimiento. La verdadera riqueza está en nuestra diversidad de pensamientos y experiencias, y en nuestra capacidad de encontrar nuestras propias respuestas. ¿Qué harás con las preguntas que este mensaje ha despertado en ti? La decisión, como siempre, está en tus manos.